un problema de función cuadrática. El problema dice así: en un trabajo para determinar el tamaño de la población de peces de un pequeño lago, cuando una sustancia determinada es vertida en el mismo, se revelaron los siguientes datos. Y esta es la tabla de datos que se relevaron en el lago. Fíjense, al momento inicial, donde no había nada de sustancia, la cantidad de peces era de 800. Al verter 500 litros de esta sustancia, se midió la cantidad de peces y se obtuvo un valor de 2.300 peces. Acá 1.000 litros de sustancia, 4.000 número de peces, o sea, 4.000 peces. Es decir, que a medida que fuimos aumentando la cantidad de sustancia arrojada en el lago, fue aumentando el número de peces en el lago. Pero fíjense que acá, a partir de este valor, 2.500, comparado con el anterior, al echar 2.000 litros, en el 2.000 litros había 5.600 peces, y al echar 2.500, o sea, 500 litros más, la cantidad de peces se redujo en este caso. Entonces, vemos que hay un comportamiento de que al aumentar los litros de sustancia incorporada en el lago, va aumentando el número de peces hasta un cierto punto en donde, al seguir administrando más litros de esta sustancia, el nivel de peces, el número de peces comienza a disminuir. Por lo tanto, podemos intuir que el modelo matemático que modela esta situación podría ser una función cuadrática. Bien, con los mismos datos, o sea, con estos datos de la tabla, se realizó un ajuste a una función cuadrática, obteniéndose la siguiente ecuación y su respectiva gráfica. Fíjense, aquí en la gráfica lo que tenemos en azul, estos son los puntos que corresponden a la tabla, o sea, son estos valores. Y el modelo matemático, o sea, a través de una herramienta que puede hacerse a mano o puede hacerse en un software, se encontró el modelo matemático que mejor ajusta a esos valores. Y es esta función que vemos acá, que es y igual a menos 0,002 x al cuadrado más 6,3864x más 204,17. Fíjense que es una función cuadrática, el de coeficiente principal negativo, por eso vemos que es una parábola que abre hacia abajo. Y en el eje de las x tenemos los litros de sustancia y en el eje de las y, o sea, la variable dependiente, el número de peces. Como hoy analizábamos con la tabla, vemos que a medida que aumenta la sustancia incorporada en el lago, va aumentando la cantidad de peces hasta un cierto punto en donde luego, si seguimos incorporando más litros de sustancia, el número de peces empieza a disminuir, ¿sí? Esto lo podríamos analizar luego en un contexto de qué sustancia, de qué peces estamos hablando, y bueno, podríamos inferir que esta sustancia al principio beneficia a la población de peces hasta que llega a un nivel donde se torna tóxica y empieza a disminuir la población. Bien. ¿Qué nos pregunta este problema? Nos pregunta, ¿qué cantidad de sustancia vertida asegura el mayor número de peces? Interpreta el resultado. O sea, el mayor número de peces, ¿dónde estaría? Estaría en el punto máximo de esta parábola. Y el otro punto, el punto B, me pregunta si en un momento dado se registraron 4.500 peces, ¿cuántos litros de sustancia había en el lago? O sea, nos da el valor específico de peces, 4.500 acá, y qué cantidad de sustancia, o sea, qué valor de X correspondería a ese número de peces. Bien, vamos a analizar en detalle el primero. Aquí tenemos bien grande la ecuación, el modelo matemático, y aquí tenemos la pregunta nuevamente. ¿Qué cantidad de sustancia vertida asegura el mayor número de peces? Bien, el mayor número de peces dijimos que es este punto máximo, que es el vértice de la parábola. Recordemos que el vértice de la parábola tiene un X del vértice y un Y del vértice, que son las coordenadas de ese punto. ¿Cómo lo calculábamos? Con esta fórmula, menos B sobre 2 por A, siendo B y A los coeficientes que sacamos de aquí de la ecuación general. Bien, si reemplazamos los datos de esta ecuación
con los datos que nosotros tenemos, fíjense B, el valor de B es este, 6,3864, y el valor de A es menos 0,02. Lo reemplazamos, calculamos y nos da que el X del vértice es 1596,6. Entonces, quiere decir que 1596,6 litros de sustancia son necesarios para que la cantidad de peces sea la máxima, o sea este valor de aquí. El ejercicio acá nos pide solamente la cantidad de sustancia, o sea que con esto ya estaría la respuesta. La respuesta es la cantidad de sustancia vertida que asegure el mayor número de peces es de 1596,6 litros. Recuerden siempre en la respuesta que tenemos que poner la unidad según el contexto del problema. Ahora bien, si nos interesara, si bien no lo pide el problema, pero si nos interesara conocer cuál es esa cantidad máxima de peces, o sea, este valor de I acá, lo único que deberíamos hacer es reemplazar la X del vértice en la función y obtener ese valor I, ¿sí? ¿Qué sería haciendo este cálculo de acá? Si hacemos todos los cálculos, obtenemos el I del vértice que es 5302,4. Fíjense que es un valor posible. Quiere decir que el valor máximo de peces es de 5302. En el punto B nos pide, si en un momento dado se registraron 4500 peces, ¿cuántos litros de sustancia había en el lago? Entonces, para 4500 peces, ¿qué cantidad de sustancia, ¿sí?, en litros debe haber? Lo que nos está dando ahora es un valor de I y nos pide calcular el valor de X. Entonces, reemplazamos los 4500 en I y calculamos cuánto vale X. Entonces, reemplazamos acá, seguimos los cálculos, el 4500 para que quede igualado a 0. Restamos a ambos miembros 4500, resolvemos estos dos términos que son semejantes y nos queda esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación cuadrática que le igualamos a 0 para poder resolverla. Y la manera de resolver una ecuación cuadrática ustedes ya conocen que es la fórmula resolver. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Para los 4500 peces, lo que vamos a encontrar son esos dos valores, en este caso porque corta en dos, esos valores de X, o sea, de litros de sustancia. O sea que va a haber dos situaciones distintas, o sea, va a haber esa misma cantidad de peces, va a haber para esta cantidad de litros de sustancia y para esta otra. Bien, en la resolvente sustituimos esos valores de A, B y C, que en este caso ahora A es este, B es este y C es este, si no se confundan con la original, sino con esta que obtuvimos. Resolvemos todo esto y obtenemos los dos resultados, 963,18 y 2230,02. Fíjense, para los 4500 voy a obtener una situación en donde para obtener esa cantidad de peces se necesitan 963,18 litros y el otro 2230,02 litros de sustancia. Entonces la respuesta a todo el problema, al punto B, sería, en dos situaciones puede haber 4500 peces. Una va a ser cuando haya 963,18 litros de sustancia, o bien la otra cuando haya 2230,02 litros de sustancia. Y con esto quedan respondidas las dos preguntas del problema.